Atención, cachanillas, el gobierno de Mexicali está modernizando el alumbrado público con luminarias LED en todo el municipio. Ya instalamos 20,000 en 141 colonias y vamos por otras 20,000 luminarias más para toda la ciudad y el valle, porque un Mexicali más iluminado es un Mexicali más seguro. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Hoy estoy más fuerte y más alta. Y puedo ganar todas las carreras. Y concentrarme mejor. Porque como dicen, pancita llena, corazón contento. Gracias al programa de desayunos escolares calientes del gobierno del estado de Baja California, se entregan casi 300,000 desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Con tu ayuda, seguimos trabajando por nuestras pequeñas y pequeños, con el corazón por delante. Pancita llena, corazón contento. ¿Qué crees que me acaba de pasar? ¿Qué? No he pagado mi predial y me enviaron una carta que dice que si no pago ya, me van a cobrar recargos y me pueden hasta embargar. No manches. Sí, ya investigué y sí es cierto. No pagar el predial puede salir bien caro. ¿Y qué vas a hacer? Nomás lo que debí haber hecho antes, ir a pagar mi predial y aprovechar los descuentos. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, noches, días, independientemente de la hora que usted nos sintonice. Gracias por iniciar este día, esta mitad de semana, que ya en miércoles, pues bueno, bastante trabajo le hemos presentado para que usted lo analice y lo tenga también sobre la mesa y que genere estos debates que tanto nos gustan. Y bueno, se lo pongo así porque ya sabe que se puede meter a linderonorte.com, ahí le van a aparecer los programas de todos los días, al igual que el contenido periodístico que hacemos Antonio Eras y un servidor, que este proyecto periodístico que ya tiene más de 3 lustros nos ha venido acompañando como epicentro informativo de los Eras, independientemente de los demás espacios en donde trabajamos. Acá iniciamos la labor y acá es donde la concluimos todos los días. Y por eso le agradezco que esté con nosotros y que también pues, nos haga sus comentarios, ¿no? Y vamos a estar tratando en la medida de lo posible de contestarle, pero de que los leemos todos. Así que agradezco infinitamente que nos manden saludos, comentarios y también incluso críticas sobre el trabajo periodístico que hacemos. El día de hoy tenemos varios temas a desarrollar. No está con nosotros el doctor en educación Rodolfo García. Ya será el siguiente miércoles el día que nos acompañe, pero bueno, le agradezco que esté usted aquí. Ya estaremos esperando para desarrollar algunos temas que tenemos ahí, sobre todo el tema de la reforma Iztecali, que tanto lo queremos, lo hemos venido discutiendo y abordando con el doctor en educación, el Rudy, a quien le mandamos un abrazo fuerte, y ya lo tendremos por acá la siguiente semana. Y mire, empezamos con un tema que le hemos venido trabajando a profundidad, y no es de ahorita, y no es por ocurrencia, ni tampoco para generar algún tipo de morbo por lo que significa el consumo de sustancias ilegales, especialmente una tan mortal como lo es el fentanilo, y tan mortal como lo es el fentanilo mezclada con silacina y heroína. Son drogas que han tenido este impacto en nuestro territorio, no de ahorita, y hablo de esta franja fronteriza y en sí en todo el país, pero en Baja California ha sido este laboratorio de la droga para muchos dealers. Y no hablo del dealer que le vende la droga en la esquina, sino aquellos que elaboran la droga y la venden o la entregan a estos dealers para el consumo en territorio mexicano. Y es esta mezcla que se hace para potencializar la droga, para abaratarla y también para generar muerte. Esto que hemos venido documentando ya desde hace más de 3 años y que se lo hemos venido exponiendo aquí a través y gracias siempre de las organizaciones de la sociedad civil como Verter, como Prevencasa, que hacen un excelente trabajo en este territorio y que por fin se les hace caso después de 5 años que vienen planteando este tema de la crisis de los opioides, algo que el gobierno de Estados Unidos y canadiense le declararon la guerra y lo han entendido muy bien,
a partir de la política pública que tienen que hacer, no solamente en materia de acciones, de trazar el lápiz y de modificar incluso la política antidrogas o la política del consumo de sustancias ilegales, sino también en materia presupuestal, que es donde realmente impacta. Es ahí donde se tiene que dar un viraje. Y es ahí donde el gobierno de Baja California por fin le está apostando. Poder Judicial ya lo había venido haciendo, inyectándole poco recurso, pero aún así el trabajo que ha hecho el Servicio Médico Forense ha sido fundamental en contra de esta droga, o al menos para medir, para hacer un diagnóstico real de lo que estamos viviendo en esta frontera. Y no solamente para determinar que si hay tránsito de fentanilo por territorio baja californiano. Y es porque hemos venido presentándoles trabajos con Cruz Roja, hemos venido presentándoles trabajos con Prevencasa, con Verter, donde nos han venido hablando y han venido exponiendo lo que se tiene y las realidades de esta ciudad fronteriza. Es ahí donde nosotros como periodistas, pues es nuestro trabajo dar a conocer la realidad, más allá de hablar del consumo, el decomiso, el aseguramiento de pastillas de fentanilo, 5,000, 3,000, 15,000, gran cargamento, el operativo que han hecho meramente punitivo y que además de esto solamente termina en aseguramientos de drogas sin saber siquiera pues cuántas se tiene en las calles, cuáles son los consumidores, qué es lo que ha sucedido. Y es a través de estas dos organizaciones de la sociedad civil que hemos podido demostrar desde hace pues ya más de 2 años, bueno, hace 3 años, pero el año pasado principalmente cuando expusimos el tema donde nos decían lo que se está consumiendo de fentanilo en Baja California también está mezclado con silacina y con heroína. Y el fentanilo, este opioide que es 100% más potente que la heroína y que además de esto, al consumirlo en abuso, ha terminado por causar muertes porque no terminan por entender quienes la están consumiendo la potencia de esto. Y el efecto que se tiene pues solamente se puede contrarrestar con naloxona, que es un medicamento que revierte la sobredosis. Pero si a esto todavía le agregamos que se mezcla con silacina, que es esta tranquilizante, por eso le llaman la droga tranq o droga zombie, es este tranquilizante para uso veterinario, principalmente en caballos, que al mezclarlo pues termina siendo fatal porque ni siquiera el medicamento de naloxona revierte la sobredosis. O tienen que pasarle 3, 4 naloxonas de estas que se hacen vía nasal para poder revertirle la sobredosis, lo cual tiene implicaciones o afectaciones al cerebro y afectaciones al mismo organismo. ¿Qué ha hecho Prevencasa? ¿Qué ha hecho Verter? Ha entregado estos naloxona a Cruz Roja, a líderes comunitarios, lideresas comunitarias, a dealers incluso en el caso de Tijuana, para que tengan este producto y puedan rescatar vidas como lo han venido haciendo ellos en las zonas denominadas zonas centros o zona norte de Mexicali, como lo es la zona donde está la Chinesca, donde han logrado un avance significativo rescatando vidas, salvando vidas más bien. Y en el caso de Tijuana lo mismo. Ha sido por ellos, por el trabajo que han venido haciendo de investigación, de prevención. Aquí los hemos tenido en la entrevista y ha sido gracias a ellos y a ellas que esto se ha avanzado y que se ha dado a conocer y que nosotros como medio de comunicación hemos podido exponer su trabajo científico porque lo han venido trabajando con la Universidad del Conde, Universidad de Virginia, por ejemplo, donde ellos analizaron la droga que se vende en Baja California y en donde esta te muestra que tiene un 18% de fentanilo, un porcentaje también de silacina y un 8% apenas de heroína. Esto es grave. Y también metanfetamina. Esto es grave porque ya el gobierno de México empieza a entender que la política tiene que cambiar a lo que se aferró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
que esto, más allá del combate al cártel de los Chapitos, del cártel de Sinaloa, que son los reyes del fentanilo, se tiene que trabajar de una manera distinta, meramente preventiva, y entender y hablar sobre esta droga, más allá de los aseguramientos. Ya por fin el secretario de Salud, el doctor Adrián Medina Amarillas, reconoce 2 puntos. Uno, que se tiene que tener naloxona, algo que vienen diciendo desde hace 5 años, 3 años, estas organizaciones, estas ONGs. Naloxona en policías, en Cruz Roja, en bomberos, personas que atienden todos los días. 5 diarios se avientan de sobredosis o posible sobredosis de fentanilo o de alguna droga, pero ya deben de tener naloxona ellos, como pasa en el Gabacho, pasa así en Caléxico. La policía de Caléxico, la policía de San Diego, ellos cuentan con su naloxona. Y hemos pasado videos de cómo ellos han podido rescatar vidas aquí en las primeras cuadras de Caléxico y de San Isidro. Bueno, en Baja California no, porque hay una restricción de ese medicamento. Pero ahora sí, el secretario de Salud, doctor Adrián Medina Amarillas, lo reconoce. E incluso por primera vez se reconoce las autoridades sanitarias, y qué bueno, porque ya es un avance que se hace, que se incrementó el consumo de fentanilo en Baja California. Primero en 2023, en un 4%, y ahora hablan de un 10%. Veamos qué fue lo que nos dijo esta semana en pregunta de Lindero Norte sobre este caso, el consumo de de fentanilo y también la naloxona. Entonces, hace 3 años, en el análisis que hacíamos en el estado, nadie había consumido fentanilo. El año pasado ya hubo un incremento al 4% de las personas que estaban en reclusión o en un centro, no en reclusión, que estaban viviendo en un centro de rehabilitación, que estaban asilados allí. Y este año, ya llegó al 10%. Entonces, en muy poco tiempo, la verdad, ha sido evidente que más personas han utilizado fentanilo. Y esto, obviamente, sin tomar en cuenta a los que desafortunadamente han fallecido en la calle por utilizar esta sustancia. Entonces, es real la situación. Hay una situación que nos ayuda mucho. Vamos a empezar un programa en Tijuana, en la zona Río y en la zona Centro, donde primeros respondientes, que dentro de un mes irán a capacitarse aquí a Estados Unidos, van a tener ya disponible la naloxona nasal para poder ayudar a más gente. Yo siempre les he dicho, nos preocupa, los que mueren por toxicidad por fentanilo mueren en la calle, no tienen oportunidad de llegar a un hospital. Entonces ahora irán bomberos, policías, gente de la Cruz Roja, y esto nos va a ayudar mucho a tener una manera de reacción inmediata y de respuesta adecuada, porque ese curso es para capacitarlos en de qué manera puedes utilizar tempranamente la naloxona. Ya saben. Bueno, ahí está lo que dice el secretario de Salud, que nos comentaba que no tienen la medición para identificar la silacina, que hasta el momento ellos no la han identificado porque no se ha medido. Pero sí hay que tener en cuenta estas 2 cosas. Una, primero el reconocimiento de la Secretaría de Salud, y eso es positivo. Porque cuando nosotros mencionábamos esto hace 2 años, primero el exsecretario de Salud, Pérez Rico, decía que no había, que no tenía nada, que eso no se consumía en Baja California, y de verdad se invisibilizó y se negó, a pesar de que había evidencia que sí se daba. Entra el doctor Adrián Medina Amarillas, se abocó en otro tipo de salud preventiva y en otra política pública. Sanitaria sí, pero no en atención meramente en el tema de drogas. ¿Por qué? Porque además tenemos un instituto de adicciones, porque además tenemos un instituto de psiquiatría al cual se le tendría que estar dando recurso, porque además pues también vendría que estar en un trabajo de varias dependencias. Y tendría que ser una política pública que atendieran diferentes entidades de gobierno. No pasa. Solamente nos quedamos en estas mediciones que da el Instituto de Psiquiatría Nacional en los estudios que hace cada 5 años, donde elabora el consumo y abuso de sustancias, de marihuana, alcohol, tabaco y las diferentes drogas. Con este estudio que en 2013 ya nos marcaba como Baja California y Mexicali principalmente, el que en las zonas donde más se consumía heroína y metanfetamina.
Ahora, ante estas nuevas realidades y teniendo aquí cerquita en el Gabacho, California, en esta guerra que le han declarado desde el año pasado a la silacina y al fentanilo, pues ya tendríamos que tener una reacción distinta. El presidente Andrés Manuel López Obrador vino a Baja California, a Mexicali específicamente, ahí estuvimos, Antonio Eras y un servidor, en la conferencia mañanera, en donde dijo que esta crisis no le correspondía a Baja California, que aquí no pasaba nada, que nuestras entidades fronterizas no se consumía, que aquí no había crisis, cuando periodísticamente habíamos retratado que sí, cuando organizaciones de la sociedad civil lo habían demostrado que sí. Hoy se entiende. Y hoy, por primera vez, se tiene una reunión trinacional entre autoridades de Canadá, Estados Unidos y México, promovida por el Poder Judicial de Baja California, quien junto con la Secretaría de Salud Federal y estatal logran hacer este esfuerzo, pero abocados en el trabajo que ya venía haciendo CEMEFO desde hace pues ya más de 2 años. Bueno, 2 años. ¿Qué pasa con la Secretaría de Salud, que tiene que estar midiendo y no lo ha venido haciendo? Porque sí cuesta, pero se le tiene que inyectar recursos. Hay un llamado a la Secretaría de Hacienda. Se le tiene que inyectar recursos a algo tan importante como tener un diagnóstico de lo que se consume de drogas, pero sobre todo la sobredosis. ¿Quiénes son? Porque el estudio que nos dice el secretario de Salud no es un estudio como tal, bueno, es un estudio, pero no es un trabajo a profundidad. Lo hacen a través de los centros de rehabilitación que están registrados, pero hay una gran cantidad que no tienen registro por parte del gobierno del estado, de COEPRIS, ni de COFEPRIS. Y a partir de ello se dan cuenta que incrementó en un 10% el consumo de fentanilo. Nosotros fuimos a varios centros de rehabilitación, y aquí lo expusimos, donde ya te hablaban del consumo de fentanilo como una de las principales drogas y que les había costado mucho tratar como pacientes a estas personas que tienen esta enfermedad con el consumo del fentanilo. Porque ya llegaban con brazos amputados, con piernas amputadas, con problemas ya en el habla, ya problemas incluso en la memoria, problemas de salud mental, porque venían acompañados de depresión, de ansiedad. Y era muy complicado atenderles médicamente y científicamente, porque solamente lo hacen centros de rehabilitación en su mayoría con lo que le llaman la palabra y con la literatura de los 12 pasos. Pero científicamente en Baja California, salvo 3 centros de rehabilitación, atienden a personas que tienen algún trastorno de consumo de sustancias ilegales. Y ya ni hablamos de fentanilo. Entonces, no se tiene un diagnóstico real, ni tampoco estamos estudiando cuántas personas han muerto ni por fentanilo, por sobredosis. ¿Qué se ha hecho por parte del Servicio Médico Forense? Y esa es la oportunidad que también se ha tenido a partir de los reactivos que ha hecho de las muertes el titular del Servicio Médico Forense, el doctor César González Vaca, quien pues también ha puesto sobre la mesa el trabajo, y no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Es un punto de referencia a Baja California por el atrevimiento que tuvo el doctor César González Vaca. El día de hoy sostuvo una reunión, bueno, desde ayer y hoy y los próximos días, una reunión con autoridades de gobierno de México federales, gobierno estadounidense, gobierno canadiense, universidades como el UNAM, CEMEFOS como el de Chihuahua, vino el New York Times también, vino también autoridades de Denver, en Colorado, vinieron de California y vienen a hacer y a ver cómo se hacen primero las necropsias, cómo se dan los estudios para determinar cuánto tuvo de silacina y de fentanilo. Y precisamente vamos primero al estudio, Isaac, ándale. Esto lo que nos comparte, cómo es que, si quieres el otro primero, así es como le hacen los reactivos para determinar las diferentes drogas, y después veremos cómo le hacen con el fentanilo. Obviamente no hay un cadáver,
pero sí estábamos en las instalaciones del Servicio Médico Forense hoy por la tarde y así es como se le hacen las pruebas. De lo que hacemos día con día al momento de realizar una necropsia. La necropsia se realiza y por protocolo durante la necropsia se obtienen muestras hemáticas o de orina para este estudio toxicológico. Lo principal o lo primero la primera elección es la orina, es con lo primero que se trabaja. Se recolecta, no todos los cuerpos traen orina. La segunda elección sería la sangre o si no humor vítreo, líquido en el ojo o jugos gástricos. Ya los que les comentaba ya fuera los que quedan excluidos, pues son restos óseos por obvias razones, carbonizados también y cadáveres en estado de putrefacción. En ellos no podemos realizar, está limitado este estudio a esos cuerpos. El médico durante el proceso de necropsia recaba la muestra, les digo generalmente de orina, se la pasa al químico y el químico lo que va a hacer, tenemos dos tipos de estudios. Estas dos tiras reactivas son distintas. Estas dos. Esta es la que veníamos trabajando desde hace muchos años. Esta nos detecta anfetaminas, cocaína, metanfetaminas, opiáceos y marihuana. Esta es la que históricamente ya hacíamos. ¿Cuál añadimos? Esta. Esta es la del fentanilo. ¿Sí? Esta es la que agregamos hace un poco más de 2 años. ¿Cómo se realiza el estudio? En el caso de esta tira reactiva, estas funcionan básicamente como una prueba de embarazo. Es exactamente lo mismo. Esto se va a hacer un contacto aquí con el líquido corporal. Inmediatamente después, una vez que absorbe la cantidad de orina o de sangre, va a empezar a subir la tira reactiva. E igual como las pruebas de embarazo. 2 rayitas, un resultado negativo. Una rayita, resultado positivo. Esto es en lo que hace al fentanilo. La del fentanilo es diferente porque aquí no vamos a sumergir. Vamos a tomar 1 o 2 gotas de orina. Va a ser el mismo efecto, absorbe y empieza a subir. ¿Sí? Esto, por eso les digo que es muy sencillo, en 2 minutos ya tenemos un resultado que es muy práctico también al momento de realizar la necropsia para los fines de diagnóstico del médico, ¿sí? Es muy muy útil. Este es un resultado positivo a fentanilo. Esas son las pruebas que realizan todos los días el Servicio Médico Forense y al cual en el caso de fentanilo le invierten $1 por prueba porque es una medida cualitativa. Es decir, solamente te indica que si salió positivo o negativo. Falta que se le invierta un recurso y sería mucho dinero, la verdad, pero bueno, sería importante tener un diagnóstico como tal, ya sea que se consiga recurso del gobierno federal, como incluso pues en el apoyo que se pueda tener de otras organizaciones internacionales. Ya sí se consiguieron también los reactivos. $1 cuesta el reactivo de fentanilo. Pero en el caso de hacerlo de manera cuantitativa, que esto ¿qué quiere decir? Que marcaría la cantidad de droga que se tuvo en el organismo y otros factores, otros indicadores también, pues bueno, ahí se tendría un gasto de $50 por reactivo. Entonces sí es importante el análisis que se tenga a partir de esto, pero esto es el trabajo que se ha venido haciendo por parte del gobierno de Baja California, pero en sí del Poder Judicial. Es el avance que se tiene. Ya tuvo un reconocimiento del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Secretaría de Salud, el gobierno de Baja California, porque lo manejan como pionero en la materia. Aguascalientes ya comenzó a hacer lo mismo que está haciendo el Servicio Médico Forense en Baja California, pero sigue siendo el número 1 en la entidad. Y esto no es como que, aplausos, reconózcanle al doctor Vaca. La realidad es que es algo que se tiene que hacer y algo que si no lo mides, ¿cómo vas a saber que lo tienes? Es increíble que por iniciativa de un doctor y no a través de una política pública establecida por el mismo gobierno del estado y en el combate, porque tenemos un instituto de adicciones. El problema es que pues tenemos a personal que no son ni administradores públicos, que no son ni médicos, que no entienden la política pública y que mucho menos son buenos gobernantes.
Y me refiero a quienes están en el Instituto de Adicciones y me refiero a quienes han querido acompañar estos temas a partir de una política sanitaria. ¿Qué ha tenido que hacer el doctor Adrián Medina Amarillas? Pues empezar a observar que esta es una realidad y que si bien él como especialista en materia de cardiología, pues ahora como titular de ICESalud, pues está abierto ya a todos los problemas de salud y como parte de políticas públicas en Baja California, algo que también se tiene que reconocer. En su momento, los 5 secretarios que tuvo Francisco Vega Lamadrid pusieron una venda en los ojos, como si no existiera, y se dedicaron a atender puro tema administrativo y de dinero. Ahora ya el doctor Medina Amarillas ha tenido que ir hacia otras esferas que no se habían tratado, pero vaya que les costó 3 años entenderlo. Ahora en esta realidad que pone el Servicio Médico Forense, veamos qué fue lo que nos dijo en conferencia de prensa cuando estaba la titular de salud de Denver y también el titular de CEMEFO de Chihuahua. Así plantean los hallazgos que se ha tenido de fentanilo en Baja California. Encontremos fentanilo solo, es muy muy raro. Generalmente yo creo que un 90% salen positivos en combinación con metanfetaminas. Tenemos más datos, a 9 hombres, una mujer, la edad 30 a 40 años es el promedio. Hemos encontrado más resultados positivos de fentanilo en Mexicali que en Tijuana. Aquí es el 20%, allá es el 12%, entonces sí hay una diferencia que pues ahí ya nosotros lo que hacemos y lo hemos hecho desde un principio, voy a la de la política pública, es compartir esta información con todos. Lo compartimos con los Estados Unidos, lo compartimos con la Secretaría de la Defensa Nacional, lo compartimos con Secretaría de Salud y como desde un principio dijimos, es un problema de salud público. Nosotros la idea desde un principio fue visibilizar el problema, ¿sí? Porque todos decían que no había fentanilo aquí. Y este estudio, les digo, ya más de 4,000 estudios, pues afortunadamente ya ha cambiado la política. Hoy tengo entendido, porque también gente que viene con ellos estuvo presente en la mañanera con la gobernadora en Tijuana, y se van a implementar estrategias por parte ya de la Secretaría de Salud con esto, medicamento de la naloxona. Ya por ahí trae la Secretaría de Salud una estrategia con él. Esa es la estrategia que tiene la Secretaría de Salud el Servicio Médico Forense, con los datos duros. Ahorita le voy a compartir algunos importantes que se han venido dando, porque son más de 4,000 pruebas las que ya se hicieron, que son pruebas a igual número de cadáveres, que hay que recordar que el Servicio Médico Forense no solamente atiende y auxilia a la Fiscalía en materia de determinar causas de muerte por homicidios violentos sino que también atiende pues las muertes que se dan en las calles, tanto por algún tipo de sobredosis, por algún tipo de suicidio, por algún tipo de muerte que en algunos casos le llaman muertes naturales, pero resulta que fue muerte por golpe de calor o en algún accidente. Pues el Servicio Médico Forense termina por hacer estas pruebas. Por eso es tan importante lo que recae la política que está haciendo actualmente el doctor César González Vaca y el Poder Judicial. Y les ha ganado el reconocimiento internacional. Porque de esas 4,000, el 50% han resultado positivos a alguna droga. Y de esas hay un porcentaje alto en Mexicali de fentanilo, de consumo de fentanilo, por encima que el de Tijuana. Un 20% en Mexicali y apenas un 12% en el caso de Tijuana. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo quien coordina los esfuerzos en la política de salud y en este tipo de temas de drogas en Denver, en Colorado, y que pues vino también a dar su análisis de lo que está ocurriendo. El año pasado en Denver tuvimos alrededor de 5,000 muertes relacionadas por sobredosis de droga, y en 65. Y el 65% de esas muertes fueron relacionadas con fentanilo. So we cannot deny that is a problem in our community, because we're able to see it and track it with numbers, with testing. No podemos negar que esto sea un problema que no exista en nuestra comunidad, porque somos capaces de poderlo medir con estadísticas y números y a través de la ciencia. So the only way to do that is with support from higher up, and
money coming from above. Y la única manera de lograrlo es dando apoyo de instancias superiores y dinero que viene de los mismos. And hopefully with the information we have, the tragedies that we can tell stories about and the numbers that we can put to those tragedies will help motivate policy changes to help prevent this in the future. Y con estos casos y las estadísticas que obtenemos de estos casos, esperamos y tenemos la esperanza de poder realizar un cambio y que se realicen las políticas públicas, los cambios necesarios para poder hacer algo al respecto. Hablaron también que era necesario identificar que una política de drogas tenía que verse de las diferentes aristas, no solamente en tema de la prohibición o ser muy permisionarios, que había diferentes factores. Hay que recordar que en Denver fue de las primeras ciudades en donde se permitió el consumo o el consumo como la producción de la marihuana y otras drogas. Entonces se ha venido planteando la urgencia por parte de la autoridad de analizar y dimensionar lo que sucede con el consumo de fentanilo, como también comentó que en el caso de la silacina ellos no tienen problema con caso de silacina, al menos no lo tienen detectado como tal, porque en un año apenas 5 casos han tenido en los últimos años, 5 casos, a diferencia, por ejemplo, de la costa este, en el caso de de Filadelfia, en el caso también, incluso California, California como parte de la costa oeste pues, de Estados Unidos, pues también tiene un grave problema con el tema de la silacina, pero señaló que lo han visto principalmente en la costa este, la manera que se mezcla. Ellos comentan que también es la mezcla de las drogas la que ha terminado por impactar, aún cuando a diferencia de México, allá sí hay consumos pues únicamente de fentanilo. Este es lo que se vino a exponer el día de hoy y en donde, pues déjame, le doy los números que compartió el doctor César González Vaca en la propia conferencia, acá los anotamos, donde hablaba de estas pruebas que se han venido presentando. El doctor señalaba que son pues ya más de 4,100 pruebas las que se presentaron, de las cuales en Tijuana el 60% han resultado como positivas y en Mexicali el 50%. Es decir, una de cada dos de más de 2,500 pruebas presentadas hechas en el caso de Mexicali, que hay más pruebas en Mexicali porque inició antes el programa, resultaron positivas a alguna droga. El 50%. Y hablamos que de ese 50%, el 20% solamente a fentanilo. Y en el caso de Tijuana, en un 60% se identificó como positivo a alguna droga de más de 1,600 cadáveres analizados o testeados y solamente el 12% a fentanilo. Bueno, ahí está el tema. Déjeme cambiar de tema. Vámonos con lo que dijo Claudia Sheinbaum, porque el día de hoy la presidenta de la República comentó que vendrán dos universidades públicas para Baja California. Hay que recordar que uno de los planteamientos y de la política pública de la presidenta del país va en materia de educación y vivienda, y en el caso de la educación, de la vivienda, comentó que también estaría trabajando el tema en Tijuana a través de Infonavit. Y en educación no lo había dicho. 2 universidades para la entidad. Ya veremos hacia dónde. Escuchemos qué fue lo que dijo hoy en la mañanera. Este es el compromiso y avanzamos desde este año. Buena noticia para Comitán, Chiapas y para Tijuana, Baja California. A partir de noviembre, es decir, del próximo mes, se abren las convocatorias para la Rosario Castellanos, tanto para los docentes o las docentes como para los estudiantes, para que puedan estudiar. ¿Por qué tenemos esa posibilidad? Pues porque ya hay edificios que están abandonados, que los gobiernos de los estados nos van a ayudar a adecuarlos para que en febrero o marzo ya haya primera generación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chiapas y en Baja California, en los 2 extremos, y vamos a ir así llenando de universidades nuestro país.
Educación, educación, educación pública. La educación es un derecho, no un privilegio. La educación como un derecho, no como un privilegio. Y pues bueno, serán estas universidades Rosario Castellanos que tendrá en Chiapas y dijo Baja California, ¿eh? Interesante ver hacia dónde o cómo se acomoda estos proyectos universitarios, qué carreras son las que tendrán. Hay que recordar que en Baja California hay una alta demanda a ciencias de la salud, principalmente lo que es odontología y medicina, que es ahí donde pues realmente están pues más que saturados. Se centran todas las convocatorias de las aspiraciones, los aspirantes a una carrera, y es ahí donde se quedan la mitad de quienes terminan buscando una oportunidad para ser estudiantes de odontología y de medicina. Temas de las ciencias sociales han quedado rezagados, pero aún así pues se tendrá que ver hacia dónde se dirigen estas carreras en la Rosario Castellanos. Y miren, por otro lado, para cerrar, comentarle lo que ocurrió en el municipio de Ensenada. Una información que logramos obtener, que ya puede leer en linderonorte.com, una nota de Antonio Eras sobre una narcomanta que fue colocada en el periódico El Vigía, O sea, la dejaron ahí y ahí está la fotografía. Esa fotografía es del Vigía, en donde arrojaron una corona de flores y una cartulina con un mensaje de amenazas en la puerta del periódico El Vigía del puerto de Ensenada. En el mensaje, firmado por La Maña, así está escrito, se mencionan a 2 personas referidas en una manta hallada en el nodo vial El Gallo el 15 de octubre, a quienes se acusa de estafa. Los objetos que contienen las amenazas las arrojaron al acceso vehicular del diario Baja Californiano en la madrugada de este miércoles, alrededor de las 4 horas. Y agentes de la Policía Ministerial los retiró 2 horas después tras realizar exámenes periciales. Directivos del periódico señalaron que tras la actuación ministerial se reiniciaron las labores informativas y que tiene que ver con una nota publicada por el mismo periódico El Vigía 2 semanas antes, que cuando en un puente peatonal y vehicular fue colocada una narcomanta en donde se expuso el tema por parte del periódico en contra de las mismas 2 personas que señala esta manta. O sea, son las mismas 2 que en ese momento se señalaron y estas mismas 2 que señalaron. Estas 2 personas no tienen nada que ver con el periódico, ¿no? Hay que decirlo, forma parte de estos señalamientos entre grupos del crimen organizado, pero pues bueno, sí quedaron en el asombro, ¿no? Y además porque el edificio del Vigía es zona muy transitada, pero fue en la madrugada. Una corona de rosas y una narcomanta, imagínese usted. Pero bueno, nosotros con esto nos despedimos, lo dejamos con lo que en el Congreso de Baja California se planteó por parte del diputado Jaime Cantón de las cuentas públicas de Tijuana, Sigue dando mucho de qué hablar este tema y bueno, este es el posicionamiento del Congreso local. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Presidenta, para el público que no tuvo la oportunidad de ver cómo se originó este dictamen, les voy a platicar un poquito. Cuando estamos revisando un dictamen en la Comisión de Hacienda, tienen la oportunidad, en la Comisión de Fiscalización, tienen la oportunidad de participar los entes fiscalizados, es decir, a quienes se le están revisando su boleta de calificaciones, ¿no? Para que ellos opinen y contesten nuestras preguntas. Aquí en el caso de la revisión de la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana, pues se entiende que tal vez a lo mejor la presidenta municipal no hubiera podido estar por temas de agenda. Se agradece cuando sí lo está porque es su boleta de calificaciones y quién mejor que uno para defender sus propias calificaciones. Está bien, normalmente se manda el tesorero. No estuvo el tesorero, no estuvo el subtesorero, estuvieron prácticamente prestadores de servicio social que no tenían una idea de qué es lo que estaba pasando con los documentos que se le estaban cuestionando. No sabían qué es lo que estaban haciendo. Entonces, lo que vamos a votar en un momento, nada más es consecuencia de una serie de faltas de respeto a la ley, de faltas de respeto a la pulcritud, al ejercicio transparente del cargo, y es un desdén por cumplir la ley. Es una serie concatenada de hechos que hablan del carácter del gobernante. Y eso es
lo que, como dice el diputado Ramos, si la Fiscalía investiga la situación, seguramente vamos a descubrir por qué ni la presidenta municipal ni el tesorero quisieron comparecer frente a nosotros. Entonces, pues con eso estamos adelantando nuestro sentido de nuestro voto. Es cuanto. Y también es importante mencionar, los recursos públicos, cada peso es sagrado, porque es de la gente. Cada peso que gasta el gobierno sale del sudor de la gente cuando paga sus impuestos. A eso es a lo que le tenemos que hacer honor cuando estamos revisando las cuentas públicas, y por eso el día de hoy el sentido del voto es en consecuencia y en responsabilidad con ello. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.